tardes. Gracias por invitarme para dar esta conferencia que se titula El asilo diplomático y naval argentino durante la Guerra Civil Española. Y completa el título con los marinos argentinos del torpedero Tucumán y crucero 25 de mayo en 1936-1937. ¿Por qué preparé esta charla? Primero por mis raíces. Mis padres vivieron, mejor tengo que decir, sufrieron la Guerra Civil Española. Mi padre como un joven, aunque poco alfabetizado, pero con ideas muy claras, y mi madre como una niña. En resumen, me considero una consecuencia de la Guerra Civil Española. Por otro lado, está mi pertenencia. Con 12 años ingresé en la Armada Argentina y el haber dedicado mi vida a servir en sus filas ha creado en mí un sentimiento de pertenencia muy importante. La integración de esas raíces y esta pertenencia la resumo en esta fotografía de 1974. A la derecha, mi padre. A la izquierda, el entonces contraalmirante César Augusto Gussetti. En ese entonces, mi padre, recuperado de varias trombosis que lo habían dejado hemipléjico en 3 oportunidades. Y el contraalmirante Gussetti también sufrió esa discapacidad a causa de un atentado. En este tema debo agregar estas relaciones. La familia del capitán Casari, comandante del Tucumán en 1936 y 1937, que hace unos meses se acercó al centro naval para buscar un destino al material histórico que tenían y que fortuitamente coincidí ese día en esta casa. Por otro lado, el capitán Ricardo Aumann, hijo del segundo comandante del Tucumán en 1936 y 1937, que hace unos pocos meses se acercó al centro naval para buscar un destino al material histórico que tenían. El capitán Aumann había nacido mientras su padre estaba en España. Fue el comandante del submarino San Luis, uno de los submarinos en los cuales me formé como submarinista en 1980. Luego fue mi jefe directo en el Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos. Y por último, mi profesor de logística en la Escuela de Guerra Naval. Hace unas semanas también encontré que mi profesor de instrucción marinera, cuando con 12 años yo era cadete del primer año del Liceo Naval, el suboficial Edmundo Soulé, fue, como marinero de segunda, tripulante del Tucumán en el Mediterráneo. Con él aprendí las artes marineras en el Liceo Naval. Era un instructor de escasa alfabetización, pero a lo largo de su paso por la Armada se convirtió en un viejo lobo de mar. Para los que lo disfrutamos como instructor, un verdadero maestro. Todas las guerras son malas, pero las guerras civiles son las peores de todas, pues se enfrentan al amigo con el amigo, al vecino con el vecino, al hermano contra el hermano. Hace 80 años, entre 1936 y 1939, una espantosa guerra civil tuvo lugar en España. Causó miles de muertos, destruyó hogares, arruinó el país y llevó a mucha gente al exilio. España quedó dividida en 2, según las ciudades donde triunfaron los sublevados y donde fracasaron. Y de esta forma empezaron 3 sangrientos años de guerra civil. Hubo familias divididas y amigos enfrentados. Incluso personas contrarias a la violencia se vieron obligadas a combatir, alistadas a la fuerza en uno u otro bando. El comienzo de la guerra fue sangriento. Todos los rencores acumulados estallaron en los 2 bandos. Las represalias contra los adversarios políticos y los prisioneros fueron muy duras. El odio, la barbarie y la incultura
se manifestaron por todas partes y mucha gente fue encarcelada o fusilada. En los dos bandos se sufrieron las denuncias, los encarcelamientos y las ejecuciones. Al principio, en su avance militar por Andalucía y Extremadura hacia el norte, las tropas rebeldes tomaron terribles represalias contra la población partidaria del gobierno legítimo de la República. En la zona republicana ocurrieron también innumerables atrocidades: el caos político, la falta de autoridad, el pueblo armado y sin dirigentes eficaces, los presos comunes liberados de las cárceles, los milicianos que aprovechaban el desorden para robar y matar, facilitaron represalias y matanzas. La diferencia con el otro bando era que, mientras en la zona gubernamental esta barbarie era, en buena parte, fruto del desorden y obra de elementos incontrolados, en la zona rebelde los asesinatos eran tolerados y hasta organizados por los mandos militares, a fin de eliminar toda resistencia y amedrentar a la población. La Argentina, ante esta situación, fue una de las naciones que más ampliamente abrió sus puertas a solicitudes de asilo, no tanto por el número de asilados que recibió en sus sedes diplomáticas, sino por la actitud resuelta, inteligente, multiforme que adoptó en favor de la política de asilo. Ello fue por, primero, la concesión de asilo diplomático formal otorgado no solo en Madrid, sino también en San Sebastián, Guipúzcoa. Segundo, por la obtención de una pronta evacuación total de la colonia de asilados, manteniendo siempre unas excelentes relaciones con las autoridades republicanas. Tercero, por proponer y debatir en la Sociedad de las Naciones un proyecto específico de convenio de asilo, basado en la situación que se vivía en España. Pero también, y en particular, por ejercer con amplitud y generosidad una política de asilo naval en los buques desplegados en el Levante. El embajador argentino, Daniel García Mansilla, con 68 años, estaba desde el 13 de julio en San Sebastián, siguiendo la tradición del gobierno español de trasladar durante el verano el gobierno a esta ciudad. La embajada en Madrid había quedado a cargo del consejero Edgardo Pérez Quesada. En San Sebastián, la violencia estalló con furia. Afloraron antiguos resentimientos. El embajador, el 18 de julio, comunicó al Ministerio de Relaciones Exteriores el comienzo del alzamiento militar. Hasta el 27 de julio siguiente no se recibieron más noticias suyas, cuando logró hacerlo a través de buques británicos. Ese día daba cuenta de su difícil situación. Incomunicado en su residencia, había abierto su casa a asilados españoles. García Mansilla se negó a salir de territorio español, expresando que debía proteger a sus asilados, iniciando la aplicación del derecho de asilo. El canciller Saavedra Lamas dejó fijado el pensamiento internacional del país al decirle al embajador: lo estimulo y felicito por su patriotismo para continuar manteniendo con altura y energía nuestra representación, especialmente en lo que concierne al asilo prestado a sus refugiados, que el gobierno considera inviolable y está dispuesto a no permitir que sea burlado. No debe abandonarlos en ninguna circunstancia por estar en juego el honor nacional en el asilo acordado y que responde a un derecho consagrado especialmente en América. En Madrid, la representación argentina había quedado a cargo del encargado de negocios, consejero Edgardo Pérez Quesada, quien recibió desde los primeros días de la guerra a algunos temerosos en la sede diplomática argentina, dando albergue colectivo transitorio
a varios argentinos y españoles. A la gran cantidad de argentinos residentes en España se unía el clamor de los miles de inmigrantes hispanos residentes en Argentina, que pedían por sus familiares y amigos en España, requiriendo protección y amparo para ellos. García Mansilla y sus asilados en San Sebastián salieron de España el 13 de agosto, instalándose la embajada argentina en España en San Juan de Luz, en territorio francés. Pérez Quesada, en Madrid, exigió la aplicación del derecho de asilo. El obstáculo se presentó cuando se trató de hacerlo efectivo. Los trámites llevaron a que los asilados, cuando entraban en las sedes diplomáticas, no tenían una pronta liberación, sino que su estadía como asilados, pero encerrados, se le prolongaría por muchos meses. El canciller argentino, Carlos Saavedra Lamas, que recibiría poco después el Premio Nobel de la Paz por sus gestiones en el conflicto entre Paraguay y Bolivia, actuó durante la Asamblea de las Naciones para profundizar las gestiones de asilo, entablando conversaciones directas con el ministro español, que culminaron con la promesa formal de que los refugiados españoles en la embajada argentina tendrían trato preferente por el gobierno español. Pero la solución requeriría un largo trabajo. En Madrid, el perfil diplomático de Pérez Quesada fue adquiriendo un singular relieve. Era hábil e inteligente, y sabía ser también audaz. Asumía toda la responsabilidad de la embajada. Sus comunicaciones con el exterior eran muy dificultosas por no tener claves, y casi no tenía subordinados. Su desempeño fue reconocido por el gobierno republicano español, incluido su presidente, Manuel Azaña. Las diferencias jurídicas complicaban las acciones. Por ejemplo, para la legislación argentina, la mujer argentina que se casaba con un extranjero no perdía su ciudadanía y podía viajar con pasaporte argentino. Los hijos menores podían ser incluidos en ese pasaporte, a pesar que esos menores eran españoles en razón de la nacionalidad del padre. Otra cuestión fueron los hijos de españoles nacidos en Argentina. No era posible evacuarlos solos sin el cuidado de sus padres, y la solución fue la novedosa teoría jurídica de que los niños de españoles nacidos en Argentina, además de ser argentinos, amparaban con su nacionalidad a sus padres españoles para llevarlos con ellos a la Argentina. Los argentinos y sus representantes en España dependían de la voluntad de otros países y sobre todo la complicada situación de García Mansilla hasta que logró cruzar a Francia. Esto llevó a que el 5 de agosto el presidente, general Agustín Pedro Justo, dispusiera el envío del crucero 25 de mayo en respaldo de sus diplomáticos en territorio español. Las instrucciones para el asilo naval fijaban el tratamiento de los refugiados. Primero, ante ciudadanos españoles, dar aviso al embajador antes de embarcarlos, pero dichos refugiados debían ser recibidos a bordo y esperar las instrucciones del embajador. Segundo, a los extranjeros debía prestársele todo auxilio posible, especialmente en los casos en que cabía reciprocidad por el socorro brindado a ciudadanos argentinos. Y por último, los refugiados latinoamericanos debían recibir el mismo trato que los argentinos. El 25 de mayo zarpó de Buenos Aires el 8 de agosto. Cuando el embajador García Mansilla cruzó a Francia, se le cambió el puerto de destino de Guetaria, en el Golfo de Vizcaya, a Alicante, en el Mediterráneo. El 22 de agosto arribó a la bahía de Alicante, donde ya se encontraban buques de Italia, Alemania, Francia, Portugal e Inglaterra.
Establecidos los contactos entre el buque y la misión diplomática en Madrid, el 27 de agosto inició los viajes de evacuación. En el 25 de mayo y luego también en el Tucumán se confeccionaron gráficos con los nombres de las personas a ubicar por pedidos desde Argentina, sus últimas direcciones conocidas, el parentesco o relación de quien se interesaba por ellos. Desde los comandantes y oficiales y hasta los suboficiales y marineros tenían encargos para averiguar por el paradero de algún allegado y eventualmente lograr su evacuación. Los buques concentraron sus operaciones en Alicante, convertida en activo centro diplomático con comunicaciones y líneas ferroviarias directas con Madrid. El 25 de mayo operó durante 115 días en aguas españolas. El primer viaje lo realizó el 27 de agosto, con escala en Barcelona y evacuando 119 personas a Génova. El segundo, el 12 de septiembre, a Lisboa, con 72 evacuados. El tercero, el 15 de octubre, a Marsella, con 66 evacuados. El cuarto, el 11 de noviembre, a Marsella, con 77 evacuados. El quinto, el 8 de diciembre, con escala en Valencia, también a Marsella, con 109 evacuados. Por último, el 15 de diciembre, desde Alicante, regresó a Argentina, llegando a Buenos Aires el 1 de enero de 1937. El 13 de octubre, el gobierno argentino ordenó que el torpedero Tucumán se sume el 25 de mayo en las tareas de protección a nacionales y asilados. Así, el 17 de octubre, el torpedero Tucumán, al mando del capitán de fragata Mario Casari, zarpó desde Buenos Aires. Ambos buques no fueron seleccionados, ni su personal especialmente embarcado. Eran naves de la Armada Argentina como cualquier otra, que con pocas horas de aviso partieron a cumplir las órdenes recibidas. Como dato que hace al espíritu de cuerpo a bordo en esa época, pocos meses antes se había estrenado en Buenos Aires la película La muchachada de a bordo, dirigida por Manuel Romero, exitoso hombre del espectáculo y que había sido cabo maquinista varios años antes en la Armada. Y en todos los buques puede decirse que se vivía lo que los marinos conocemos como espíritu de buque. Y creo no estar errado en pensar que la marinería cumplía sus tareas tarareando nuestra conocida y querida marcha. Lo que sí sabemos por las crónicas de época es que a bordo del Tucumán se cantaba, luego de tertulias en cubierta, que consistían de canciones españolas ofrecidas en especial por las damas embarcadas. Estas canciones eran retribuidas con tangos y otras canciones de nuestra tierra. Y terminaban con la voz del cabo Velázquez cuando cantaba a capela la canción de nuestra Armada. Suena el clarín, manda nizar, sube orgulloso el azul pabellón y una emoción me hace llorar. Y al entonar esta canción, que es la canción de la gente de mar, quiero expresar esa emoción. Valiente muchachada de la Armada, que lejos de amor y hogar, guarda la extensión del patrio mar. La furia de los vientos desatada no doblegará jamás a tu corazón vidil y audaz, y no ha de arriar su pabellón ningún bajel de mi nación. Si queda a bordo un guapo marinero, que yo como tal varón al pie de un cañón. Y creo que el cabo Velázquez, cuando la cantaba a bordo, no tenía nada que envidiar al cantor de la película.
Los puntos salientes de la primera orden del capitán Casari a los tripulantes del Tucumán fueron: asegurar el respeto de los intereses y la vida de los argentinos, evitar que se cometan atropellos contra la soberanía argentina, radicada esta en las sedes diplomáticas y en el mismo buque, prescindencia absoluta en las cuestiones internas de España, tanto de hecho como de palabra. Llegado el caso, se debería afrontar cualquier contingencia, oponiendo la fuerza a la fuerza si ello fuera inevitable. Y si las autoridades ordenaron ir equipados en pie de guerra, era para respetar y hacer respetar el asilo otorgado por la Argentina. El capitán Casari completaba su orden expresando: de la actuación del buque en su conjunto y de la de cada uno de los hombres que lo tripulan, dependerá el prestigio que sobre nuestra patria y sobre nuestra armada recaiga, y es por eso que ningún sacrificio nos debe parecer grande para hacer que flamee bien alto nuestro glorioso pabellón, y para que se recuerde con respeto el nombre de Argentina. El Tucumán se reunió con el 25 de mayo en la rada de Alicante el 5 de noviembre de 1936. Esa noche comprobó que había entrado en la guerra, pues aviones rebeldes bombardearon Alicante y su puerto. El crucero 25 de mayo, para alejarse de la zona bombardeada, exigió sus calderas y salieron por la chimenea humo negro y numerosas chispas. Desde la costa fueron interpretados como respuesta de los cañones antiaéreos argentinos a los aviones rebeldes, y los días siguientes el pueblo alicantino aplaudía el paso de los marinos argentinos. Este hecho incrementó la popularidad de los marinos argentinos, facilitando sus tareas de rescate y evacuación. Sin desmerecer el accionar del crucero 25 de mayo, rápidamente se percibió que el torpedero Tucumán, por su más rápida maniobra, su tripulación y especialmente el trato llano y simple, el temperamento campechano pero decidido de su comandante, el capitán Mario Casari, se adecuaban a los momentos decisivos de las masivas evacuaciones de asilados. Los viajes del Tucumán se resumen en: el primero, del 20 al 30 de noviembre, pasó por Gibraltar, Almería y Valencia, llegó a Marsella con 37 evacuados y retornó a Alicante el 5 de diciembre. El segundo viaje comenzó el 21 de diciembre con 86 evacuados, la mayoría de la Embajada de Madrid. Tuvo escala en Valencia, donde embarcaron otros 41, que todos terminaron desembarcando en Marsella. El tercer viaje comenzó el 5 de enero en Almería y zarpó de Alicante, sumando 77 evacuados también a Marsella. El cuarto, el 23 de enero, luego de varios días de complicaciones en el traslado desde Madrid y los controles en Alicante, zarpó con 137 evacuados a Marsella. El quinto viaje, el 14 de febrero, con 196 asilados a bordo, la mitad burlando el control del puerto y 25 de ellos, jóvenes en edad militar, zarpó hacia Marsella. El sexto, el 28 de febrero, desde Alicante, con 52 personas a Marsella, iba a ser el último viaje de asilados que salían de la Embajada de Madrid. Y en este viaje iba incluido el legendario encargado de negocios Pérez Quesada. El séptimo viaje comenzó el 14 de marzo, con 162 evacuados de Alicante y 56 de Valencia, todos a Marsella. El octavo, el 22 de marzo, recibió la orden de regreso a Argentina. El 28 arribó a Alicante para luego pasar por Lisboa antes de cruzar el Atlántico. Pero ese día, a pedido del gobierno de Chile, fue suspendido el regreso para participar en la evacuación de asilados en su representación de Madrid. El 14 de abril evacuó 26 personas de Alicante y en Valencia
embarcó 99 más que eran españoles provenientes de la embajada chilena, todos a desembarcar en Marsella. El 9º viaje, el 23 de abril, en Alicante embarcaron 25 evacuados y en Valencia 58 más, todos ellos de la embajada chilena, incluido el embajador y otros 16 hombres de varios países. Por último, el 10º viaje, el 11 de mayo, fueron 51 evacuados de Alicante, 11 de ellos en forma clandestina y uno a pedido del gobernador, por ser perseguido de muerte por elementos comunistas. Y además, otros 104 que embarcaron en Valencia. Bolivia, en este viaje, completaba también su evacuación. Y lamentablemente Chile no pudo enviar en este último viaje ningún asilado. El 31 de mayo se dio la orden de regreso del Tucumán. Así, el 4 y 7 de junio siguientes pasó por Alicante para evacuar al vicecónsul Eduardo Barrera, que debía ser evacuado con sus 7 hijos, pero este prefirió permanecer en suelo español. No obstante, se embarcaron 75 evacuados rumbo a Lisboa. De Lisboa, el Tucumán recaló en Cabo Verde y tomó puerto en Buenos Aires el 30 de junio en medio de una multitud que se aproximó a recibirlo. Terminaba el periplo en el mar, pero para contar a ustedes queda bastante más. El 31 de diciembre, el capitán Casari deseaba feliz año nuevo a su tripulación con una orden de buque, en la que como balance de la gestión en desarrollo destacaba: Pensad que una palabra o un acto generoso hacia un pasajero es tan valioso al país como un brillante ejercicio de tiro, en donde se rompa un blanco a cañonazos. Pero que nunca todo esto os haga descuidar, ni siquiera un poco, que sois tripulantes de un buque de guerra, cuyas armas y mecanismos deben estar listos a ponerse en acción en cualquier momento con rapidez y precisión. Desde fines de octubre y hasta fines de diciembre, los diplomáticos argentinos con el gobierno habían intentado evacuar los asilados en la embajada en Madrid, que habían llegado a ser casi 400. Inicialmente habían pensado hacerlo por vía aérea, pero luego de varios intentos eso no se pudo concretar y se decidió intentar hacerlo por Alicante y desde allí, a bordo del Tucumán, a Marsella. Cumplidos 2 meses del Tucumán operando en aguas del Levante, el capitán Casari se había formado un juicio personal sobre las difíciles horas que vivían los españoles, y así lo informaba al ministro de Marina desde Marsella en enero de 1937. La lucha entablada en España es la lucha de las dos tendencias de las naciones europeas, los fascistas y los marxistas. Por la primera tienen participación activa, con ayuda en hombres y dinero, Alemania, Italia y Portugal. Por la otra, en primer término, los rusos y en segundo, Francia. Analizando las causas productos del estado actual, puede decidirse que la culpabilidad recae íntegramente de tiempo a en los dirigentes de los destinos de España, y las razones son que no ha habido la debida preocupación de los gobiernos en la instrucción pública, salud pública y bienestar de la masa del pueblo. Es evidente, y llama la atención, la ignorancia, las lacras y la miseria en que ha vivido y vive en general este pueblo. Los republicanos, impotentes por sí solos para llevar adelante la nueva Constitución de la República, la que considero moderada, tuvieron que apelar a la ayuda de las organizaciones socialistas, comunistas, marxistas, anarquistas, todas ellas adheridas a la Tercera Internacional y obedientes a las órdenes de Moscú, para oponerse a los partidos conservadores. Uno oye decir a los republicanos que su situación es la de tener el enemigo al frente y la revolución en la retaguardia. Las acciones de la embajada y los consulados argentinos,
con el 25 de mayo primero y el Tucumán después, no se limitaban a los casos totalmente claros desde el punto de vista legal requeridos por el gobierno español, sino que hubo acciones coordinadas para asegurar que quienes solicitaban asilo lo obtuvieran, aunque para ello se debiera burlar los controles españoles. Los buques, en particular el Tucumán, además embarcaban también fugitivos para quienes el llegar a bordo y quedar amparados por el asilo naval era el primer amparo que recibían bajo pabellón extranjero. Para ellos, el problema principal era llegar al buque, y aquí la imaginación y el valor que derrocharon las tripulaciones, en especial la del Tucumán, fueron realmente admirables. Los principales procedimientos a los que se recurrió fueron, cuando participaban los marinos argentinos, atraer la buena voluntad y la tolerancia de las autoridades locales y de los controles del puerto a través de medios muy diversos, entre ellos la simpatía personal y la persuasión, así como las dádivas personales. Otra maniobra era embarcar con uniforme de marineros, procedimiento llamado tripulación de refuerzo. Los uniformes necesarios los desembarcaban los propios marineros que bajaban a tierra vistiendo dos uniformes superpuestos. Cuando la llegada al buque la hacían los fugitivos por sus medios, con un nivel de riesgo muy grande, llegaban hasta el buque en embarcaciones menores, saltaban a las embarcaciones menores argentinas en proximidades del muelle e incluso algunos fueron a nado hasta el buque fondeado. Algunas de las formas que recordaremos de llegar hasta las naves argentinas, que pueden señalarse como más osadas o llamativas, fueron, por ejemplo, la primera, en octubre, llegaba al consulado de Alicante, enviado desde Madrid, un andrajoso anciano, que se decía era requerido por la justicia argentina. Iba esposado y con ropas de presidiario. Se comentaba que la justicia argentina pedía su extradición. Pero en realidad se trataba de un ardid para evacuar a un sacerdote español. En otra oportunidad, se dio el caso de un funcionario republicano que no podía pedir asilo en una sede diplomática, pero podía ser recibido a bordo como refugiado si llegaba en una lancha. A requerimiento de los argentinos intervinientes, para ser recibido a bordo del 25 de mayo, además de la lancha para él y sus acompañantes, debió coordinar otra para la viuda e hijos de un aviador fusilado por los republicanos. Así, una madrugada, llegaban a la escala real del crucero. Primero, una lancha con la señora y sus hijos. Y minutos después, otra con el funcionario interesado en salir de su propio territorio. Además de la luego muy conocida actriz española estadounidense Rita Hayworth, cuyo nombre real era Margarita Carmen Cancino Hayworth, hubo emblemáticos personajes políticos que los marinos del Tucumán ayudaron a poner a salvo. Entre ellos, Ramón Serrano Suñer, concuñado de Francisco Franco y apodado Cuñadísimo. Estaba asilado en la legación holandesa. Por encargo del embajador argentino en París, llegó en automóvil el susodicho Cuñadísimo al consulado argentino en Alicante, desde donde, vestido de marinero argentino, pudo embarcar en el Tucumán. El diplomático Pérez Quesada, en una oportunidad, se refería a un hecho en el cual hizo valer su influencia. Hemos tenido casos de personas que se lanzaron a nuestra lancha atracada al muelle del puerto, perseguidos y hasta tomados del saco por un policía. Implorando nuestra protección, solicitaban el amparo del pabellón. En esa oportunidad, el oficial que iba en la lancha se impuso al policía y, al no entregar al hombre, invitó a la gente a que viniera hasta el Tucumán para hablar con el comandante. Sobre otro acaecimiento, consigna el capitán Casari.
Como hecho curioso y significativo, 2 personas jóvenes llegaron a bordo disfrazados con trajes de marineros argentinos, que sus familias les habían confeccionado expresamente para el caso. En otra oportunidad, en el momento de salir del muelle una lancha que llevaba varios marinos, un joven que se hallaba en la escollera del muelle se arrojó al agua, fue recogido por la lancha y llevado al Tucumán. Las autoridades locales reclamaron. El capitán contestó que no podía acceder a la devolución del joven, pues éste había quedado refugiado bajo el pabellón argentino. La exdiputada por el Partido Republicano Radical y defensora de los derechos de la mujer y una de las principales impulsoras del sufragio femenino en España, además de escritora, Clara Campoamor, y el político y escritor Federico Fernández Castillejo, ambos asilados en Argentina a través de nuestros buques, reflejaron en su libro Heroísmo criollo, la Marina Argentina en el drama español, publicado en 1939, numerosas acciones de los tripulantes de las 2 naves argentinas. Como ejemplos, comparto de sus páginas. En agosto de 1936, en Alicante, residía, refugiado o escapado de Madrid, con toda su familia, uno de los hombres públicos más conspicuos de la República. No estaba vinculado al gobierno, ni al poder desde el mes de mayo anterior. El gobierno, y especialmente el ministro de Defensa, amigo íntimo de este prócer republicano, sentían honda preocupación. Alguien enteró de tal estado de cosas al cónsul argentino en Alicante, y éste dio cuenta a la representación argentina en Madrid. El encargado de negocios, Pérez Quesada, visitó al ministro de Defensa y le expresó: El señor fulano y los suyos carecen de toda seguridad en Alicante. En nombre de la Argentina, vengo a poner a disposición de esa familia el crucero 25 de mayo, que nos acogerá como a todos los que puedan encontrarse en su caso, sin distinción de credo político. Espero que ustedes facilitarán el embarque. Eran las 10 de la mañana. Funcionó el teléfono entre Madrid y Alicante. A las 10:30, esa familia embarcaba sorpresivamente en el 25 de mayo. En el consulado de Alicante se presentó un integrante del Partido Radical que huía de Madrid. El cónsul le explicó que el gobierno español le negaría la autorización para embarcar en el crucero. Entonces el hombre preguntó: ¿No está en el 25 de mayo el oficial fulano? Hágale saber mi situación. Encontrado con su amigo, el oficial le expresó: Sí, queremos salvarle, como todos los que se hallan en peligro. Nosotros salvamos a los insalvables. Los otros países embarcan a los que tienen documentación regular. Nosotros a los abandonados de la suerte. Pero necesitamos ser discretos. No podemos provocar abiertamente una violencia perjudicial, sobre todo para ustedes. Esa tarde, 2 marineros que iban diariamente a recoger las legumbres y hortalizas para consumir a bordo, tardaron en volver un poco más que de costumbre, y pasaron con su enorme canasto rebosante y lo depositaron en la lancha con mayor cuidado que otras veces. Con iguales mimos, la subieron a bordo. Antes de llegar a las cocinas del buque, la vaciaron en parte y del fondo saltó un hombre, que abrazó a los marineros. En otra oportunidad, un marinero argentino notó que un hombre estrafalario que se hacía llamar Don Pancho daba muestras evidentes de querer hablarle en secreto. Ante el ruego: Estoy en peligro de muerte. Sálveme. El marinero respondió: Espérenos aquí esta noche. Volveremos. Hemos de tomar la autorización de nuestros superiores y preparar el plan. 4 horas más tarde, los 5 marineros que habían vuelto a entrar al salón del primer encuentro salieron así.
Primero 3, y luego los otros 3 y se dirigieron al barco. Al pisar la cubierta, aquel estrafalario don Pancho, tras los abrazos, quedó abatido. No se preocupe si es que nunca se ha embarcado. Él le respondió a los marineros. Sí, que he embarcado muchas veces. Entonces los marineros le preguntaron. ¿En un buque de guerra? ¿Cómo lo dejaron entrar? Rindiéndome honores como ministro de guerra del gobierno de España. Y ante la respuesta quedaron absortos. En otra oportunidad, la hija de un viejo prócer republicano y una ferviente monárquica coincidieron, huyendo de Alicante. A los oficiales y marineros del Tucumán llegó la noticia de la angustia de estas damas. Imposible el recurso del pasaporte fingido, eran demasiado conocidas. Imposible el subterfugio del disfraz de marinero, eran damas. Imposible la loca tentativa de llegar al buque a nado. Pero el ingenio marinero trabajó y al anochecer, momentos antes de que cierre el puerto, 2 marinos, jóvenes y alegres, salieron a tierra. Transcurrida una hora, los milicianos los ven volver, más alegres y con paso más vacilante que antes, algo alcoholizados y cada uno del brazo de una mujer, cuyas facciones no eran claras en las sombras. Ambas ríen y charlan con ellos, nerviosas y alocadas. Pero los marinos no las despiden. Cuando pasan al lado de los milicianos, les guiñan un ojo y ponen un dedo sobre sus labios. La audacia de los jóvenes marineros ha tenido éxito. En la lancha no se pronuncia una palabra. Los marinos y las mujeres suben al Tucumán. Los 2 oficiales se cuadran erguidos ante las 2 temblorosas mujeres y al comandante. Uno de ellos expresa: Señor comandante, la bandera nos ha protegido. Señoras, están ustedes en territorio argentino. Ante las difíciles actuaciones en las que les tocó participar, en particular a los tripulantes del Tucumán, el capitán Casari en el parte de viaje expresaba: No faltó quien, en reuniones amistosas, se expresara en el sentido que no hacíamos más que llevar gentes de derechas o facciosas. Mis respuestas fueron siempre que no averiguábamos a qué partido o ideología pertenecían, que los portalones del buque estaban abiertos para toda persona que era perseguida o tenía su vida en peligro por cuestiones de orden común. Es indudable que autoridades de la zona roja, ya sea del gobierno o sindicales, se interesaban por la suerte de amigos o parientes que no profesaban la ideología política social en boga en zona roja. Muchos de ellos nos debían el favor de haberlos embarcado en el buque y así, por reciprocidad, facilitaban a sabiendas muchos embarcos clandestinos. Por otra parte, los elementos que verdaderamente procedían con espíritu sanguíneo eran relativamente pocos. La mayoría comprendía perfectamente lo humano de nuestra labor. Otros aceptaban, contrariando sus convicciones, el estado de cosas imperante y se constituían en personas informantes y actuaban en favor de los embarcos clandestinos, contrariando disposiciones expresas sobre vigilancia y control. Cierta vez, una persona, solicitando al capitán Casari un salvamento, le encarecía la urgencia. Que vayan deprisa, capitán, no se puede hacer esperar más a ese caballero. El capitán preguntó: En tanto riesgo se halla. Acelerado, el español empezó a justificar. Sí, pero además es un marqués, personaje de primera categoría en la corte de don Alfonso. El comandante del Tucumán no le dejó terminar de hablar enumerando títulos. Che, amigo, si ese señor se ve mal, procuremos sacarle del atolladero, pero como a los otros. A mí la Argentina no me ha mandado acá a salvar marqueses, especialmente, sino a salvar hombres. Pero los 2 detalles más importantes a tener en cuenta, considerando a todos los que pidieron asilo naval a los marinos argentinos, fueron que ningún pedido fue rechazado y fundamentalmente que ningún marino cobró ni recibió ni un centavo. Luego de zarpar de Cabo Verde de regreso hacia Buenos Aires,
el capitán Casari hizo una breve evaluación de la campaña de guerra en la cual habían participado y en ella resumía: operamos durante 8 meses a 11.000 kilómetros de Argentina, en un país hermano de raza, inmerso en una de las conmociones bélicas más hondas del siglo XX. Convivimos ininterrumpidamente con extranjeros de diferentes ideologías y condiciones sociales. Todos los tripulantes fuimos espectadores de toda clase de miserias humanas. El éxito de la misión fue posible por la cooperación incondicional y sin límites prestada por toda la tripulación del buque. Y finalizaba expresando a sus subordinados: habéis tenido oportunidad de vivir intensamente durante estos meses pasados una vida de trabajo y emociones. Habéis tenido oportunidad de conocer países en lucha civil, uno en lucha armada y sangrienta y otro mediante el empleo de recursos que pueden llevarlo a situaciones de peligro. Y de esa contemplación se deduce enseguida la confrontación con las condiciones de vida imperantes en nuestra patria, la gran nación, la gran República Argentina, que ofrece a la vista su característica fundamental de país democrático, de orden, de trabajo, de sanos sentimientos, de vitalidad y optimismo, por no citar sino algunas características, pero país en suma, de donde se ha realizado hace ya mucho tiempo el principio de igualdad ante la ley. Hoy, a 80 años, recordamos a nuestros marinos que, velando armas bajo nuestra bandera, ayudaron a mitigar el sufrimiento del pueblo español. Saludamos al Reino de España, que luego de tanto sufrimiento entre hermanos, ha sabido renacer y volver a ser una pujante nación. Y por último, repetimos y hacemos nuestras como oración estas últimas palabras del capitán Casari. Hacemos votos para que nuestra patria pueda ser cada vez más un país democrático, de orden, de trabajo, de sanos sentimientos, de vitalidad y optimismo, y donde se afiance el principio de igualdad ante la ley. Muchas gracias. Suena el clarín, mandan izar, sube orgulloso el azul pabellón y una emoción me hace llorar. Y al entonar esta canción, que es la canción de la gente de mar, quiero expresar esa emoción. Valiente muchachada de la armada, que lejos de amor y hogar, guarda la extensión del patrio mar, la furia de los vientos desatada, no doblegará jamás a tu corazón vidil y audaz, y no ha de arriar su pabellón ningún bajel de mi nación. Si queda a bordo un guapo marinero, viene como tal varón al pie de un cañón.